Hay crímenes que desafían toda lógica. Y luego está el caso del repartidor con una bomba, que directamente la hace saltar por los aires. Hoy vamos a meternos de lleno en este atraco, que es rarísimo, para entender cómo nuestra mente, incluso la de los investigadores más expertos, puede ser engañada con una facilidad pasmosa. A ver, situémonos. Es el 28 de agosto de 2003. Un repartidor de pizza de 46 años, un tal Brian Wells, entra tranquilamente en un banco. Pero no va a entregar una pizza. Algo no cuadra. Se le nota un bulto raro debajo de la camiseta y, peor aún, lleva algo metálico, algo muy chungo rodeándole el cuello. Le pasa una nota al cajero y lo que pide es, para helarse la sangre. Pero es que las palabras son lo de menos. En un momento dado se levanta la camiseta y ahí está. El bulto es una bomba de collar. La amenaza no podía ser más real, más visual. Wells consigue salir del banco, pero con apenas $8.000. Una miseria. 15 minutos más tarde, la policía lo tiene. Lo esposan, lo sientan en el suelo, en el asfalto, y de repente el collar empieza a pitar y explota. Así, sin más, en directo por televisión. Para que nos hagamos una idea, los artificieros llegaron solo 3 minutos tarde. 3 minutos. Y aquí, justo aquí, es donde empieza el gran misterio. Un rompecabezas que tuvo al FBI de cabeza durante años. La pregunta era clara. ¿Era Brian Wells una víctima inocente, un pobre hombre atrapado en una auténtica pesadilla, o era un cómplice al que el plan se le fue de las manos de la peor forma posible? Como se puede imaginar, la respuesta no era nada, pero que nada, sencilla. Vale, para intentar entender todo este lío tenemos que desgranar el crimen en sí. Porque, ojo, esto no fue un atraco normal y corriente. No, era más bien un juego mortal, diseñado con una crueldad que, de verdad, pone los pelos de punta. Fijaos bien en la complejidad de este cacharro. No era de mentira, para nada. Era una máquina de matar, real y muy sofisticada. Tenía varias cerraduras, mecanismos trampa. Vamos, que cualquier intento de quitarlo habría hecho que todo saltara por los aires. O sea que Wells estaba condenado desde el mismísimo momento en que se lo colocaron en el cuello. Y por si esto no fuera lo bastante retorcido, el plan incluía una especie de búsqueda del tesoro macabra. Wells tenía que seguir un laberinto de notas e instrucciones para encontrar unas llaves que, en teoría, los salvarían. Todo esto, claro, con el tic-tac de la bomba en el cuello. La presión es que es inimaginable, era algo inhumano. Bueno, y con todo este panorama, ¿qué hizo la investigación? Pues aquí es donde vamos a ver cómo los primeros errores, unos errores garrafales, acabaron marcando el rumbo de todo el caso. Pasan 3 semanas desde el atraco. El caso parece completamente estancado. Un callejón sin salida. Y de repente, giro de guión. Un hombre, un tal Bill Rothstein, llama al 911. Y lo que cuenta es de película. Dice que tiene un cadáver en el congelador de su casa y que el muerto es el novio de su exprometida, una mujer llamada Marjorie Diehl Armstrong. A ver, Rothstein se presenta como un pobre hombre asustado, un cómplice a la fuerza, ¿no? Le dice a la policía que su ex le obligó a todo. De hecho, en una supuesta nota de suicidio que dejó, llegó a escribir: «Esto no tiene nada que ver con el caso Wells». Un intento clarísimo de desviar la atención. Pero vamos a ver, las sospechas eran más que evidentes. Encajaba perfectamente con el perfil del que fabricó la bomba. Y lo más importante, al ser el primero en cantar, consigue que su versión de la historia cale. Se convierte, de momento, en la verdad oficial. Y aquí es donde la investigación mete la pata hasta el fondo, al caer en una trampa mental muy común: el sesgo de confirmación. Es algo que nos pasa a todos, ¿eh? Nuestro cerebro es así de vago. Una vez que nos creemos algo, tendemos a buscar solo las pruebas que apoyan nuestra idea, y hacemos como si no existiera todo lo que la contradice. Es como llevar unas orejeras. Pues eso es exactamente lo que ocurrió aquí. La policía se tragó la historia de Rothstein. Como al principio pareció cooperar, se fiaron de él, y a partir de ese momento cayeron de lleno en el sesgo. Cualquier prueba nueva que aparecía la retorcían para que encajara con la historia de Rothstein, y mientras tanto las señales de alarma, que eran enormes, se ignoraron por completo. Las consecuencias de esto fueron brutales, claro. Por ejemplo, un policía vio la furgoneta de Rothstein muy cerca de uno de los puntos de la búsqueda del tesoro. ¿Y qué se hizo con esa pista? Nada, se ignoró. Y cuando la propia Marjorie Diehl Armstrong señaló a Rothstein, ¿qué pasó? Pues que no le hicieron ni caso. Pensaron que eran los desvaríos de una persona, inestable. Esto nos lleva a otro concepto psicológico muy curioso: la ceguera por falta de atención. Seguro que a muchos les suena el famoso experimento en el que se pide contar los pases de un equipo de baloncesto y ¡zas!, nadie ve a una persona disfrazada de gorila que se pasea por el medio. Pues es eso, se puede tener algo literalmente delante de las narices y, por estar centrados en otra cosa, no verlo.
Claro, porque Rothstein no actuó solo, ni mucho menos. A medida que los investigadores empezaron a tirar del hilo, se encontraron con una auténtica tela de araña de sospechosos, una red de personajes a cada cual más peculiar y todos con un papel en esta historia macabra. Vamos a ver quién es quién en este drama. Tenemos por un lado a Marjorie Dale Armstrong, a quien la policía señaló como el cerebro de todo. Supuestamente necesitaba dinero. Luego, claro, a William Rothstein, su ex, el manitas que habría fabricado la bomba. También aparecen un par de secundarios, Kenneth Barnes y Floyd Stockton, que ayudaron en distintas partes del plan. Y en el centro de todo, siempre Brian Wells, la gran incógnita, la pieza del puzzle que nunca encajó del todo. ¿Fue una víctima o fue un cómplice? Y según avanzada el caso, la investigación fue estrechando el círculo y lo cerró sobre una sola persona. Se construyó una historia que, tenía sentido, era plausible, pero quizá, solo quizá, era demasiado sencilla para ser verdad. Y con esto llegamos al segundo gran sesgo cognitivo del caso, el sesgo de narrativa. A ver, es simple. A nuestro cerebro le fascinan las historias bien contadas. Nos resulta mucho más fácil creer un relato coherente, con su principio, su nudo y su desenlace, con un villano claro, que un montón de hechos sueltos y contradictorios, aunque esa sea la pura verdad. Y aquí, de nuevo, Rothstein jugó con ventaja. Al ser el primero en hablar, él fue quien construyó la narrativa, la historia oficial. Su relato, aunque tenía agujeros por todas partes, era una historia. En cambio, lo que contaba Dale Armstrong era caótico, a veces incoherente. Era imposible que compitiera con esa primera versión que la policía, recordemos, ya se había creído. Al final pasó lo que tenía que pasar. Rothstein murió de cáncer antes del juicio, así que ya no podía ni confirmar ni desmentir nada. Y para la fiscalía esto fue perfecto. Tenían a su villana ideal, Marjorie Dale Armstrong. El caso se construyó totalmente en torno a ella. La condenaron a cadena perpetua y caso cerrado. La historia tenía un final redondo, sí, pero la verdad completa sobre el papel de cada uno, esa quizá se la llevó Rothstein a la tumba. Entonces, ¿qué lección podemos sacar de todo este embrollo? ¿Qué nos enseña este caso tan extremo sobre cómo funciona nuestra mente y cómo podemos evitar caer en estas trampas? Pues bien, ¿cómo se pueden intentar evitar estas trampas mentales? La psicología nos da algunas pistas. Lo primero, y lo más fundamental, es la conciencia. Saber que estos sesgos existen y que nos afectan a todos, seamos expertos o no. Lo segundo es hacer algo que a nuestro cerebro le cuesta un mundo, considerar lo contrario, o sea, buscar de forma activa pruebas que echen por tierra nuestra primera hipótesis. Lo tercero es cambiar el sistema, por ejemplo, usando procedimientos donde las pruebas se revisan a ciegas, sin saber el contexto, para que no nos influya. Y por último, algo que parece obvio pero no lo es, pensar más despacio. Darle una oportunidad al pensamiento analítico en lugar de dejarse llevar por el primer impulso, por la intuición. La historia del repartidor de pizza es, en el fondo, una historia de terror sobre nuestra propia mente. Un ejemplo brutal de cómo el cerebro prefiere una historia sencilla y cómoda antes que una verdad complicada y llena de grises. Nos lleva a ignorar lo que tenemos justo delante de los ojos. Y la pregunta que nos deja flotando en el aire es inquietante. Si esto le pudo pasar a un equipo de élite del FBI en una investigación de asesinato, ¿cuántas veces nos estará pasando a todos, en nuestro día a día, sin que ni siquiera seamos conscientes de ello?